No sé si cuente como spoiler, pero en una de las últimas escenas de Metal Lords, una de las películas que acaba de estrenar Netflix, dice uno de los personajes: modas van y modas vienen, pero nosotros somos eternos. Y se refiere pues al heavy metal, al rock pesado. Y hay una canción de Guillotina que se llama Mientras el resto sigue, de palabras más, palabras menos, dice: sin hablar, sin mentir, busco otro camino, sin pensar, sin fingir, busco otro destino, ¿no? Mientras el resto sigue, según recuerdo, es un título que hace alusión a una moda del ska noventero que estaba en ese momento, que todo el mundo estaba tocando ska y Guillotina estaba pisando el acelerador a fondo. Y tú decías, Manuel, mientras el resto sigue, ¿no? Y por eso la canción se llama así. No sé si me equivoco. No, así es. De hecho, lo único es que no era el ska, sino más bien era como había una combinación de géneros, sobre todo mucho hip hop, que ahorita lo aprecio mucho más que en ese momento. ¿Como Control Machete? ¿Como Molotov? Sí, pues Molotov. por ahí había pues, bandas, ¿no? Pero no, porque esas son bandas como de rock and roll que mezclan rollos hip hoperos, ¿no? Pero sí había un rollo como de hip hop, muy hip hop. Y también el ska empezaba, ¿no? Y de repente era así como de tocadas de Guillotina en medio de 27 grupos de ska, y era así como de, what the heck, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Y la idea era esa, ¿no? O sea, precisamente pues, mientras el resto sigue, pues que sigan haciendo lo que quieran hacer, ¿no? O sea, nosotros vamos a seguir aquí haciendo rock and roll y pues aquí seguimos. Manuel Suárez, hoy en Chelas y Bandas, un aplauso. Oye, bueno, sin querer, normalmente sería la última pregunta, pero tengo que empezar por ahí porque lo tengo fresco. Entonces, vas a hacer un toquín tocando entero el Rock Mata Pop. Sí, así es. El 13 de mayo en el Foro Alicia, acá en Ciudad de México. Es un concierto acústico. Voy a tocar todo Rock Mata Pop, que es algo que nunca ha sucedido. O sea, en los 25, casi 26 años que tiene el disco de haber salido, pues tocábamos rolas en Guillotina, ¿no? Pero Yo creí que nunca ha sucedido que el rock mata pop. no, Ha dado batalla. Sí. Entonces, pues es un concierto pues, muy especial porque incluso yo creo que hay rolas que nunca tocamos en vivo en Guillotina, ¿no? Entonces, pues esta va a ser la primera vez que estén. Y eso pues va a ser un concierto especial, además de que voy a tener una serie de pues, amigos, músicos invitados que van a tocar conmigo rolas de Guillotina y rolas en las que hemos participado juntos. Ok, ahorita que mencionas que hay canciones que a lo mejor no han tocado, ¿hay canciones que se han cansado de tocar? De Rock Mata Pop, había un par que solíamos tocar mucho, ¿no? Las que fueron los sencillos, ¿no? Aquí no da igual. Pero nunca te cansas de tocarlas, ¿no? Porque creo que la magia de los conciertos es este rollo de que cada concierto es diferente, cada concierto tiene un público distinto. En esas rolas normalmente son las que las tocas muy seguido porque son las rolas en las que más cañón responde la gente, las que todo mundo canta y sabe de memoria y gritan, ¿no? Entonces, ¿cómo te puedes cansar de eso, no? O sea, es imposible. Yo jamás me podría cansar de tocar mis rolas. Sin embargo, yo sí me acuerdo, y hay que reclamártelo porque no había tenido chance de reclamártelo, que una vez cuando le abrieron Slash en el Salón 21 extinto, no tocaron aquí y me sorprendió muchísimo. ¿No tocamos aquí? Híjole. No, te quedo de ver porque no me acuerdo del set list, pero sí, bueno, eso es muy posible, ¿no? De repente tienes que tomar decisiones, ¿no? Y tienes un tiempo limitado y es así como de, bueno, pues ¿cómo va a ser este concierto? Pues este concierto va a ser así y sí, en una esas quedó fuera. Bueno. Ok, que Disculpa ahorita aceptada, que... aunque no te disculpas. Disculpa, me puedo hincar. No, así déjalo, pero salud. Salud. Estaban muy emocionados de que bebas porque hoy habíamos tenido una serie de grabaciones. Salud. Y no habíamos tenido chance de beber con el invitado. No. Y ahorita que mencionas que le abrieron Slash, ¿qué artista no se imaginaron nunca compartir escenario con él? Pues yo creo que nunca estás pensando en, ay, vamos a alternar con no sé quién. Pues creo que siempre que abrimos, que tuvimos oportunidad de alternar con cualquier banda, incluso mexicana, pues era una sorpresa y era algo bienvenido, ¿no?
digo, muy al principio hacemos festivales, pues a veces era Caifanes, a veces era Maldita, a veces era Cuca, a veces era La Lupita, a veces era Radio Caos, y siempre era chido, ¿no? Entonces, de hecho, la primera vez que tuvimos un concierto internacional fue cuando salió el primer disco. Veníamos regresando de Europa y le abrimos a Def Leppard. Ese nos emocionó, pero había uno que estábamos más emocionado, que nunca abrimos, pero que estuvimos a punto porque nos habían propuesto que era a Motley Crue, cuando vino con el disco de Motley Crue. Okay. Pero ese no se hizo. Pero pues luego estuvimos en Europa, igual hicimos un par de conciertos con D.A.D., con Paradise Lost, después estos conciertos con Slash, ¿no? Entonces, bueno, o sea, siempre fue padre, ¿no? Y volviendo un poquito al principio de la entrevista, algo que siempre me llamó mucho la atención de, no todos, pero algunos de los títulos de los discos de Guillotina siempre era una referencia al rock and roll, o sea, o era R.O.C.K. o era Rock Mata Pop, y bueno, ahora el sencillo de Slow se llama Rock and Roll, entonces como que siempre hay una especie como de posicionamiento a favor de la música estruendosa, ruidosa. ¿No te frustra de repente ahora tener que tocar todo ese material acústico? No, porque sigue siendo rock and rollero, ¿no? O sea, pregúntele a Bob Dylan, ¿no? O a Johnny Cash o a Bueno, pero Johnny Cash nunca tocó pues todo el quasi metal. No, quasi metal no. Ni Bob Dylan. Pero yo creo que pero la actitud rock and rollera es igual con eléctrico, acústico, con nylon, con cuerdas de incluso hay una rola de Soundhouse que solo es esto, ¿no? Y la canta, claro. Y es así como y es lo más rock and roll que hay, ¿no? O sea, Bueno, hay una de Queen que es... Sí, también, ¿no? Pero es como 30 años antes, sí. ¿no? Entonces creo que solo es diferente, ¿no? Y es un mood distinto, es un reto distinto, ¿no? Porque también de repente, ahorita que estoy preparando las rolas, por ejemplo, para este concierto del 13 de mayo en el Alicia, de repente sí es así de, ¿cómo le hago para transportar esta rola que es así de plano... o sea, a un tiempo súper rápido que tiene un riff súper pesado, ¿cómo la conviertes acústico sin que pierda la esencia de la rola? Pero esos son retos, ¿no? No es que sea menos rocker la rola, ¿no? La rola sigue siendo la rola, creo. Ok, hace rato mencionabas que le abrieron a Def Leppard, estuvieron casi a punto de abrir a Motley Crue. Esas bandas son totalmente contrarias. O sea, son heavy metal, hard rock, muy contrario a lo que hace Bob Dylan o Johnny Cash, ¿no? Que es country. ¿Crees que has pasado por etapas de gustos musicales o realmente esas bandas en general te han influenciado durante toda la vida? Pues yo creo que he tenido periodos de influencias distintas, ¿no? Cuando estaba armando el disco acústico, pues sí, la influencia, o sea, no me iba a poner a oír a Black Sabbath, no era como una contradicción en términos, o sea, tenía que oír cosas más tirándole al acústico, pero siempre me había gustado, o sea, siempre he sido súper mega fan de Bob Dylan, creo que es uno de mis compositores favoritos de toda la historia, y siempre he sido fan de Neil Young, ¿no? Y de hecho, eso es un cover, ¿no? Un cover de Neil Young, sí, porque esa rola fue así, me cambió la vida, ¿no? Pues siempre he sido fan de ese rollo, pero más bien había estado pues con una banda que tiene un bataquero y un bajero que tenían un rollo ahí súper mega ultra denso y pesado, y yo tocando guitarra eléctrica distorsionada, ¿no? Pero nuevamente, o sea, creo que esa es una forma de expresión del rock and roll, y hay formas alternativas que no necesariamente llevan eso, o sea, por ejemplo, hay rolas de Led Zeppelin, ¿no? Que son más arreglos de cuerdas que otra cosa, que no tienen nada de no rocker, ¿no? O sea, son tan rock and rolleras como rock and roll, ¿no? Entonces creo que, y eso es creo que una de las características más gruesas del rock and roll, ¿no? O sea, que es una actitud, que es una forma de ser, que es una forma de expresión, que es una forma de ir en contra de una serie de cuestiones establecidas, ¿no? Eso es el rock and roll. Al reggaetón le quitas la voz ¿El autotune? El autotune y dejas, pues ya, dejó de ser reggaetón, ¿no? Y por eso el rock and roll es tan rico, ¿no? Y por eso el rock and roll lleva tanto tiempo ahí. Ok.
Y es que tenía la pregunta. Y O sea, es por que yo quiero quedarme preguntarle estrenando- sobre Sí, esto. No, pregúntale. Lo lo que me acuerdo. de. ¿Recuerdas que tuvimos un invitado que decía que por hacerte el rockero te vas a arrepentir de todas las cumbias que no bailaste? No. ¿No te ha pasado No, todavía? pues, se arrepienta él y que baile todas las que quiera. Yo creo que son formas de expresión distintas. O sea, es música, pero son formas de expresión distintas, ¿no? O sea, si te pones en ese plan, pues entonces, pues no sé, Mendelssohn te diría que, pues, ¿por qué no has sufrido con todas las marchas fúnebres que él escribió, ¿no? O sea, no se trata de eso, ¿no? O sea, yo creo que más bien son formas de expresión distintas y, pues, a ver, pues, si te gustan las cumbias, entonces no slameaste, ¿no? O sea, y no bailas en las fiestas entonces. Oye, que ahorita que decías lo de las marchas fúnebres, digo, no va para la pregunta, pero me acordé porque es un dato que me voló la cabeza, que leí el otro día. No me acuerdo cómo se llama el autor de Cielito Lindo, pero estaba googleando cosas y me apareció que él, cuando se enteró que se iba a morir, escribió su propia marcha fúnebre para que la tocaran cuando fuera su funeral. En ese sentido, ¿tú como músico alguna vez te ha llamado la atención hacer algo? A lo mejor no escribir tu propia marcha fúnebre o tu propia rola, pero llevar tu música a un plano personal muchísimo más fuerte, más extremo. A ese nivel no. O sea, yo sé que cuando me muera quiero que hagan un Revenc, ¿no? O sea, no quiero, pues, como decía Alex Lora, no quiero llantos, ¿no? Pero más allá de eso, no. Creo que te la pasas finalmente hablando de quién eres y de tu posición ante la vida cuando compones, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, ya con eso, ¿no? Ya, más que eso sería como, no sé. Iría muy allá. Y otra cosa que tenía que ver con lo de que había preguntado Kenny acerca de las influencias y las bandas y todo. Antes de que... Yo creo que ya vamos a hacer una sección que se llame Eres muy joven para saberlo, pero... Sí. y sin ánimos Siempre me lo de dice, sí. ser explicativo, pero es que el problema es que son cosas o referencias que, como no existe internet o no existía en ese momento, pues no existe manera de saberlo, ¿no? Pero hace muchos años en La Mosca, una de las primeras entrevistas que le hacen a Guillotina, yo creo que si esa declaración hubiera habido redes sociales se hubiera vuelto viral. Claro. Porque en su momento todo el mundo te la reclamó. Se volvió viral. Porque escuchas el primer disco de Guillotina y evidentemente pues te relacionas con el grunge de Seattle. Y en alguna parte la reportera les pregunta que qué onda con Nirvana, que si les gusta Nirvana, y tú le dices quién chingados es Nirvana. Y hasta lo pusieron en el titular, ¿no? Y muchos años después te siguen preguntando eso. O sea, ¿has revalorado con el paso del tiempo, digamos, abrazado la música y el legado de Nirvana? ¿Ya no volverías a decir quién chingados es Nirvana? No, pero es que, a ver, espérate, momento. Yo siempre he sido mega fan de Nirvana. Siempre desde que los conocí, ¿no? Y lo que pasa es que esa entrevista de La Mosca, lo que a mí me enseñó fue a ser muy cuidadoso con mis respuestas, ¿no? Porque en realidad ese encabezado fue un encabezado de alguna manera sensacionalista, ¿no? Sensacionalista, no amarillista. Sí lo dije, ¿no? Así tal cual lo dije, pero lo importante era el contexto. Incluso si veías si veías el artículo, más o menos quedaba claro en qué contexto lo había dicho, ¿no? Pero si te quedabas así como viendo el encabezado nada más y ya no leías el artículo, pues te quedas con este rollo de, pues, ¿qué onda con estos güeyes, no? Si hasta los produjo el mismo productor de Nirvana. Jack Endino. El contexto de la frase fue que cuando estábamos empezando a tocar como Guillotina, no conocíamos a Nirvana. Nirvana todavía no había salido, ¿no? En el momento en el que Guillotina justo empezó. ¿Y en qué año fue? O al menos no estaba en el radio. No había explotado tal vez el Nevermind. O sea, es no que había yo lo Bleach. pienso, pero porque En yo los 90 conocí y- en el 2000. Nosotros empezamos a tocar y Guillotina empezó a tocar en el 93, ¿no? Entonces en ese momento, En ese año nací. bueno, más tarde ese Tenía que año salió decirlo. Nevermind, ¿no? Septiembre. Pero en el momento en el que nosotros estábamos armando Guillotina, pues no existía Nirvana en el radio. Tal vez existía el Bleach en algún lugar en Seattle, pero eso no había llegado a México, ¿no? Y entonces la gente nos decía, pues oigan, suenan como a Nirvana y a Green River, ya, ¿no? ¿Qué chingados es eso?
Y lo decíamos nosotros porque el rollo era que nosotros creíamos, una de las cosas de las que estábamos convencidos, y yo sigo estando convencido de ello, es que los 90s, el inicio de los 90s fue un momento en el que en muchos lugares del mundo, cuando no había internet y cuando no tenías acceso inmediato a un chorro de música y donde no había algoritmos que detectaban qué te gustaba, ¿no? Y todo lo hacías así por medio de recomendaciones y leer revistas y demás. Sí hubo un momento como de estamos hartos de los 80s, ¿no? Estamos hartos como de este rollo de música pues como muy bien producida, bonita, no sé qué, ¿no? Y había un regreso a decir, a ver, es que los 70s tienen una parte inexplorada y los 60s, ¿no? Y entonces, bueno, lo que hicieron todas estas bandas de Seattle y después Smashing Pumpkins y bandas de Los Ángeles y después bandas de Inglaterra, fue juntar como este rollo de melodías muy de rock más poperón tipo medio Beatles con el punk de los finales de los 70s, ¿no? Y era lo mismo que estábamos haciendo nosotros de alguna forma, sin conocernos, pero porque había algo que estaba pasando en el mundo simultáneamente, ¿no? Eso no quería decir que no nos gustaran ni que no fuéramos fans, ya que los conocimos, pero en el contexto del inicio, entonces bueno, eso, si lo defines si lo pones en una frase, pues suena muy mal, ¿no? O sea, suena, sí, suena mal. O sea, ¿crees que ustedes empezaron con el grunge antes de conocer el grunge? Sí, o sea, estábamos en el mismo canal, Okay. Yo creo que hay otras cosas parecidas. A ver, estaba School of Fish, que salió 3 años antes que... Escarbarme también es más o menos... Escarbarme estaba en ese mismo plan y tampoco conocían a Nirvana, ¿no? O sea, habíamos varias bandas que estábamos en ese rollo, ¿no? En México, en Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que era una cuestión que tenía que ver con un hartazgo de una generación que estaba harta de los 80s, ¿no? Okay. Yo quiero hacer una pausa para... porque te van a traer de comer, sí, cierto. Sí. Adelante, a Katia, que es la dueña, la propietaria de aquí de Indómita. La mente junto con Pablo. La mente maestra. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Hola. Pues mira, permíteme, déjame, veo que no te trajeron cubiertos. Cosas que pasan. Vale, qué maravilla. Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias por estar. Y bueno, pues bienvenido a Indómita, ¿no? Acá la onda es, pues hacemos lo que nos gusta, y eso lo tradujimos a un espacio que está muy clavado en el arte, en la música y en comida, ¿no? Y ahorita, bueno, pues quisiera presentarte uno de los platos que son los favoritos de nuestra gente, de nuestros clientes y de nosotros. Son los panchitos punk. Hasta lo voy a probar. No, adelante. Lo describes. Son una chulada. Mira, aquí la onda es que tenemos recetas únicas y todo está hecho de manera artesanal. Entonces tenemos trozos de tocino que están bañados en un barbecue casero que hacemos con piloncillo y están servidos con una base de chucrut que le hace muy bien a tu estómago porque la comida es para que le haga bien a tu cuerpo, sea rica pero que le haga bien a tu cuerpo, y granos de mostaza, ¿no? Está impresionante. No, muchísimas gracias. Y están tomando cerveza artesanal. Aquí lo que queremos es promover a los pequeños negocios, ¿no? Que nos dedicamos a la comida. Como te comentaba, todo se hace con mucho cuidado, está hecho de forma artesanal. Entonces solo servimos cerveza artesanal mexicana, ¿no? De cervecerías como Colima, como Hércules, como Cosaco. Te voy a ser sincero, cuando llegué no sabía que la entrevista iba a ser aquí. Y llegué y ve lo que le dije y además estaban sirviendo una hamburguesa. Y entonces justamente lo que dije fue, terminando la entrevista, voy a pasar a comer una hamburguesa. Entonces, muchísimas gracias. Está súper delicioso. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, y obviamente aquí te quedas y nos echamos una hamburguesa y una chela. Va, que va, ya estás. Bienvenidos, Gracias. Qué maravilla. Híjole, me da pena porque la pregunta que tengo es como medio creepy para el momento tan feliz y tan emotivo, pero tiene que ver con lo de las marchas fúnebres y la música, porque de repente pues has estado en varias bandas, o has formado más bien varias bandas, como es Guillotina, como es Motor, Slow,
y justo cuando Slow parecía que iba a explotar y que se iba a estrenar y todo, ¿cómo es ese sentimiento de que de repente, digo, a todos nos pasa, ¿no? Nos pasó a Kenny y a mí hace unas semanas, estábamos en un bar el día que se murió Taylor Hawkins de los Foo Fighters y fue así de, se acaba de morir Taylor, no manches. Pero ¿qué pasa cuando la persona que fallece, pues es tu compañero de banda y es tu amigo? Y es alguien que, pues, para la escena mexicana como fue Tavo, de Resorte significó tanto. No, pues fue una impresión cañosísima, pero más sobre todo porque en el contexto en el que estábamos, que estaba comenzando la pandemia, que los funerales y las salidas, no podías salir de tu casa, estaba prohibido hacer funerales, estaba prohibido hacer cualquier tipo de servicio funerario. Yo conocí a Tavo desde hacía 30 años, ¿no? Desde que iniciaron Guillotina y Resorte. Guillotina es un poquito más viejo que Resorte, pero no mucho más. Y siempre habíamos convivido en muchos espacios, habíamos platicado muchas veces, pero nunca habíamos tocado juntos. Y cuando se vino la oportunidad, yo hasta me daba un poquito de miedo, porque ya así como, hijo, a ver qué pasa, ¿no? A ver si no nos matamos, ¿no? Entre guitarristas había como... Entre guitarristas, sí, ¿no? Porque además, pues, él es un guitarrista cuya guitarra domina lo que estaba haciendo Resorte, ¿eh? Y pues lo mismo pasaba en mi caso con Guillotina, ¿no? Entonces era como tener dos guitarristas muy protagónicos, ¿no? Y no, fue todo lo contrario, ¿no? O sea, hicimos un clic formidable a nivel de lo que queríamos tocar, de lo que veíamos en la música, de las letras, de poder experimentar, de poder decir y hacer lo que quisiéramos. Nos complementamos muy bien porque además somos muy diferentes, éramos guitarristas muy distintos uno al otro, entonces se amarró una mancuerna muy, muy chida. Cuando estábamos produciendo las 4 rolas que grabamos, la verdad es que también hubo una, no sé, una forma de trabajo muy padre, muy chida. Y justo cuando lo íbamos a sacar fue cuando murió Tavo. Me hablaron por teléfono para decirme, los otros miembros de la banda, Levit me habló para decirme lo que había pasado. Y pues estábamos así de, bueno, vamos con la familia, pero no podíamos ir, ¿no? Porque estaba todo el rollo del COVID. O sea, fue horrible, ¿no? Porque además son las cosas que no puedes como cerrar el ciclo precisamente porque pues, la situación no te lo da. Entonces, bueno, pues sacamos las rolas que grabamos, faltó una por ahí que todavía queremos sacar. A finales del año pasado estábamos en el rollo de que queríamos pues, retomar la banda con otro guitarrista. No ha sido fácil, no fue posible. Invitamos a varias personas, se interesaron, pero a la mera hora creo que hay un rollo histórico de competencia, no de competencia, sino de respeto a Tavo, ¿no? Y a la imagen de Tavo, y que Tavo pues, era el guitarrista de esa banda junto conmigo, y yo veo difícil que pueda pasar algo en ese sentido, ¿no? O sea, sinceramente, me encantaría, porque las rolas me encantan, pero esa magia que tuve con Tavo, pues ya no sería la misma, ¿no? Sería una cosa diferente con algún otro guitarrista, ¿no? Entonces, pues así, feo, ¿no? O sea, sí ha sido de los golpes más fuertes en mi vida. Ok, como lo he platicado muchas veces con Arturo, la música de la generación X era mucho de enojo, pero ahora tú como solista le cantas al desamor, ¿no? También. Pues es una forma de enojo, ¿no? También. O sea, no he dejado de estar enojado. Eso sí, o sea, no hay muchas cosas de qué estar contento, ¿no? O sea, creo que la situación del país, la situación del mundo, la situación de la guerra ahorita, la situación de la pobreza, la situación de la seguridad, o sea, salir a la calle y ver, o sea, en Ciudad de México, ¿no? La cantidad de gente que está viviendo en la calle, pero además, si ves el pronóstico para el futuro cercano, no se ve muy alentador, ¿no? Y yo creo que de esas cosas hay que seguir hablando, ¿no? De hecho, lo más cercano a una canción de amor de Guillotina, que según yo es Pierdo el aire, okay, sí. No deja de tener como cierta rabia intrínseca. ¿Qué te acuerdas del video? Porque el video es muy singular por la cantidad de actores que aparecen. Ah, claro, lo que pasa es que en ese entonces estaban justamente
acababan de... Sale Tenoch, ¿no? ¿Tenoch Ramos? No. No. Tenoch no, Huerta, no, perdón. No, sale, hijo, ya no puedo de los nombres, pero bueno, sí, puro famoso. O sea, es que en ese momento Tenoch no era tan famoso. Pero la onda es que era todo el elenco de Matando Cabos, ¿no? Ajá. La película de Matando Cabos. Y el director de este video Tony Dalton, había sido... Joaquín Cosío. Joaquín, exacto. Había sido el asistente de dirección de la película. Y entonces les dijo, oigan, voy a grabar un video de guillotina, ¿no quieren? No me hacen paro. Y después sí, cuando fueron llegando fue así como de, wow. Sí, está pesado. Muy chido. Y se portaron, estuvieron ahí todo el día y se portaron increíblemente bien. O sea, fue una experiencia bien chida. Oye, que te van a traer tu hamburguesa. Va que va. ¿Sale? Que Le quieren echamos. que salga a cuadro. Pero mientras, porque ya casi nos tenemos que despedir de este episodio, te quiero hacer una pregunta que es extramusical, pero que de alguna manera siempre me ha llamado la atención porque fue muy viral, digamos, por lo menos en la comunidad del punk californiano, cuando Dexter Holland, el cantante y guitarrista de Offspring, participó, porque él es científico, él es, no me acuerdo si es biólogo, químico o algo, pero tiene un doctorado, y participó en un estudio muy oficial que hicieron acerca del VIH. Entonces todo el mundo no podía creer que el cantante de Offspring estuviera inmiscuido en una cosa así. Y yo siempre les decía a mis amigos, bueno, pues es que Manuel de Guillotina pues es director, no sé si todavía, pero es director del Instituto de Geografía de la UNAM. ¿Qué te comentan tus colegas del mundo de la ciencia acerca de tu... Pues es una, a ver, rockero? yo tal cual, ¿no? O sea, trabajo en la UNAM, ¿no? Y como miembro de la comunidad de la UNAM, pues la UNAM tiene 3 funciones, que son investigación, yo soy investigador, docencia, también doy clase, y extensión. Que también lo hago. En la extensión Hago pues, está todo. la difusión de la cultura, ¿no? ¿Qué hace el cabrón que llegues a clase y Entonces, llega el pues, cantante de Guillotina? Sí, igual, pues, así suele suceder. Entonces, pues creo que o sea, lo ven como algo padre, ¿no? Como algo que es parte de, que no todos los universitarios lo hacen, pero pues yo sí. Entonces, es chido, es un plus, no es algo en contra, ¿no? Ok. Y van a pasarte tu Ay, burger ya ahora para sí. casi despedirnos. Lo Wow. prometido lo cumplimos. Wow. Dije que nos íbamos a echar una burger. Mira, déjame voy a mover un poquito esto para acá. Y te muestro esta chulada. Esta es la burger de la casa. Ya te decía que todo lo hacemos de forma artesanal, que hacemos nuestras propias recetas. Entonces, Voy a ponerla así para que no se la tape la... gracias. Ya, producción, dirección, Producción. todo, perfecto. También eso hace. Sí. Entonces, es carne top sirloin que está rellena de requesón. Trae una jalea de jalapeño con jamaica. Trae unos pimientos caramelizados y cebollitas caramelizadas. Y trae un trozo de pera y un trozo de jamón serrano. Órale. Entonces, Vamos a probar. por favor, Sí, adelante. es el caso. Si no, La onda que son ingredientes que no te esperas, pero juntos saben muy ricos. Y vienen con nuestras papitas cambray. Aquí no hacemos nada frito, todo lo hacemos a la plancha. También pensando en que comas algo rico y que le haga bien a tu estómago, ¿no? increíble. Muchísimas gracias. Increíble. Y bueno, los aderezos que hacemos nosotros, ¿no? Provechito. Gracias. Gracias, José. Aplauso a Eso es Katy y a súper la rockero hamburguesa. porque no mucha gente se atreve a morder acá. Ya sé, Ay, sí, cuadro. ese ¿Por qué es, no? ese es punk. Es muy Exacto. punk de tu parte. Dale. Bueno, pues hagamos un par de preguntas para despedirnos. Yo quiero cerrar, a mí me gustaría cerrar con próximos sencillos como solista y tocadas, ¿no? Que ya nos había dicho off the record, pero queremos saberle. Bueno, ahorita, 13 de mayo, en el Alicia, Ok. es un concierto donde voy a tocar rock matapop. Además de otras cosas, va a haber artistas invitados, están los boletos ya a la venta. Si se van a mi Face o a mi Insta, en Instagram estoy como manuel.suárezl, en Facebook estoy como Manix Rock Matapop. Entonces cualquiera de los dos, ahí están las ligas para todo el rollo. Entonces eso el 13 de mayo en el Alicia, y después el 4 de junio tengo un concierto en un festival que se llama Chilean Way Fest, que va a ser en el Pepsi Center. Somos artistas mexicanos y chilenos que de alguna manera estamos... Sí, San Pascualito San Pascualito nos dijeron que van a estar Sí. ahí. Entonces ese mero, ese también va a estar chido. Y ahorita, y los demás se está cociendo, ¿no? Se están cocinando cosas por ahí en
diferentes ciudades de la República. A la vez, ahorita estoy empezando, había estado pensando quería hacer un disco de canciones de rock mexicano que de alguna manera cambiaron mi vida. Estaba bastante avanzado en ello, pero la verdad es que toda la parte de los derechos de autor es tan complicada. O sea, ¿y se puede saber cuáles son algunas? Sí, ¿por qué no? Hay una que se llama Guarda mi corazón, que es de Botellita de Jerez, Sí. es un rolón. Hay otra que se llama La Guerra Acaba, de ritmo peligroso. Pobre de los niños, del Tri. Hay una rola que se llama Estoy cansado, que es una banda que mucha gente no conoce, que se llama Mamaceta. ¿Qué más? Hay una rola de los Duk Duks que se llama La Gente. Bueno, hay varias. Okay. Yo creí que la de Estoy cansado era, o sea, le estaba confundiendo con la del Aragán. Ah, no, Pero es que no estoy muerto. estoy muerto. No estoy muerto. No estoy muerto. Simplemente estoy un poco cansado. Y a mí me gustaría, y lo dejé para el final por si acaso tenemos que cortar de improviso, ¿qué es más probable que suceda? ¿Que se junten los Smiths, Oasis, o tú con tus excompañeros de Guillotina? Guillotina. Pues mira, no sé, la verdad, porque no he platicado ni con Morrissey, ni con ¿Ni con Johnny Mars? Sí. Pero a mí me encantaría volver a tocar con Guillotina. O sea, es así, tal cual, lo digo abiertamente. Creo que hay una serie de cuestiones personales que se tienen que arreglar. Y creo que alguno de los tres tiene que juntar a los tres. Pero es complicado, ¿no? Porque sí hay una serie de historias, de malos entendidos, creo que en ningún momento hay ni odio, ni mala onda, ni en realidad, ¿no? Pero sí hay una serie de malos entendidos y muchos años de muchas cosas que no se hablaron claramente, ¿no? Entonces, pues hay que arreglar esas cosas y si arreglamos esas cosas seguramente podríamos volver a tocar. Pero a mí me encantaría. Y hablando de celo, ¿nunca te dio celo que Jorge se fuera con La Gusana Ciega? No, yo creo que en ese momento era como un paso muy lógico para él. Además, en ese momento hacia adentro del grupo había como una comunión muy, muy clara entre el Manco, Alejandro y yo me llevaba muy bien con Jorge, pero entre el Manco y Jorge siempre hubo como pues una disputa, ¿no? O sea, no eran personalidades afines. Entonces, cuando él se fue a La Gusana Ciega, pues en realidad se fue a tocar con sus amigos, ¿no? Que era una cosa que nosotros ya teníamos, pero él había entrado después. Entonces, no, para nada, al revés, me dio gusto. O sea, creo que fue una buena decisión para Jorge. Él sigue siendo mi super cuate, hemos seguido haciendo cosas juntos. Él me ha invitado, yo lo he invitado. Entonces, es chido, ¿no? O sea, para nada, sí, no, todo bien con Jorge. Perfecto, pues. Pues aplíquense para que haya un reencuentro de Guillotina. Exacto. Pronto. Y mientras sigan a Manuel en sus redes sociales, sigan a Kenny, síganme a mí, sigan Chelas y Bandas, Playboy México. Nos vemos en el próximo episodio. Rock and roll.